alrededor de la producción de autopartes representa una venta de 100 billones de dólares, 100 billones de dólares de los dólares gringos. Sí, somos la empresa, el sector manufacturero más importante del país, representamos casi el 21% del PIB manufacturero del país. ¿Sí? Abajito de nosotros está la industria de alimentos con el 20.5% y el que sigue para abajo es la industria química, nada más para que lo pongamos así en esa dimensión, ¿no? Somos uno de los sectores principales generadores de empleo, generamos 1 millón de empleos en el país, 900,000 en números gruesos, 900,000 en fabricantes de autopartes, 100,000 en armadoras, y somos también los principales generadores de divisas a nivel nacional, a nivel país. El año pasado 90 billones de dólares fue nuestra balanza de ingreso de divisas por la exportación de autopartes. Prácticamente todas las marcas más importantes de autos y los fabricantes más importantes de autopartes tienen una presencia significativa aquí en México. Entonces, habiendo dicho eso, vamos a pasar a la otra parte de los impactos. Los impactos, como yo los estoy visualizando, los dividí en 3 partes. Uno, pues la parte económica, una disminución significativa de la demanda, una disminución significativa, obviamente, de las ventas, y la otra parte es el impacto relacionado a la movilidad, ¿no? En nuestro sector hay todavía muchísima de nuestros procesos son face to face, ya no puedes estar desconectando por completo esa práctica de estar en reuniones de trabajo, en visitas a clientes, en visitas a distribuidores, en trabajo de campo con distribuidores, con talleres, con usuarios. Toda esa parte es muy difícil desconectarla y el impacto pues ha sido importante, ¿no? Si bien muchos de estos negocios han estado cerrados, pues también mientras que haces con tu fuerza laboral. Son especialistas que no puedes dejar en la banca, quitarlos y volverlos a contratar o volverlos a meter cuando regresas, ¿no? Entonces tienes que mantenerlos ahí porque es gente especializada. Y el otro impacto que estoy viendo y el más, digamos, positivo, pues es una tendencia que ya venía dándose, pero que tuvimos que pisar el acelerador ante este escenario, tuvimos que pisar el acelerador hacia ver nuevas tecnologías, nuevas formas de cómo sustituir esto que estamos dejando de hacer, las visitas a clientes, las reuniones con los distribuidores, las reuniones para liberación de prototipos, las reuniones para hacer pruebas de campo, el trabajo promoción con usuarios. Yo tenía 3 viajes programados a países de Latinoamérica en los primeros meses de marzo a mayo, y pues bueno, tuvimos que sacar los objetivos de esos viajes, los tuvimos que sacar por vía remota, ¿no? Entonces, esa es una nueva realidad que tenemos. No es un cambio como tal, pero sí es un acelerador hacia tendencias que ya se venían dando y que tenemos que adoptar y aprender rápidamente. La venta de los automóviles en este momento está parada, ¿no? No hay venta, ¿no? Pero lo que queda y lo que se mantiene es la postventa, la venta de refacciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el área donde yo estoy, no hemos tenido día de descanso en el día 1 y ha sido muy retador desde la perspectiva de tener que traer piezas de otros países, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos una gama de productos que son o que vienen de Brasil, que vienen de India, ¿no? Que vienen de Alemania, ¿no? Y muchos países han cerrado fronteras. Argentina por lo pronto cerró todo, cerró fronteras, cerró exportaciones, importaciones. Entonces han sido retos que hemos tenido que afrontar, que nos ha traído un problema interesante, ¿no? Que tenemos que resolver. Los concesionarios, obviamente, ellos ha bajado, ha disminuido en un casi 60%, me atrevo a decir un 60% todo a nivel nacional, lo que es su operación, ¿no? Y bueno, vaya, siguen manteniendo el deseo y ellos nunca cerraron, ¿no? Los concesionarios automotrices nunca cerraron y eso obviamente nos da a la industria automotriz pues un pequeño extra, ¿no? Que no podíamos nosotros cerrar también, ¿no? ¿Qué nos trae también? Bueno, nos trae nuevos retos sobre cómo vamos a hacer para reactivarnos con las nuevas regulaciones gubernamentales, ¿no? Es el volver a producir autos, el volver a vender, el volver a tener piezas, el volver a reactivar a nuestra red de concesionarios,
Va a costar un poco de tiempo, ¿no? Es un tema que necesitamos tener mucha planeación, ¿no? Sí se están preocupando todo lo que es los sectores del gobierno para garantizar la seguridad de todos los empleados. Y este va a ser un punto importantísimo dentro de los productores, dentro de las OEMs, ¿no? Productoras de automóviles, que necesitamos encontrar la manera de encontrar este balance entre lo que nos pide el gobierno y lo que nos vaya a pedir el mercado. Hasta en este momento nosotros tenemos que tener mucho cautela, ¿no? En la reactivación por parte del cliente. El cliente en este momento no sabemos cómo va a reaccionar, esa es una realidad. Pero, pues bueno, tenemos que afrontar esto. Tratar de encontrar formas de resolver problemas que antes no los teníamos, ¿no? Como había dicho, romper paradigmas. Tuvimos que dejar muchos métodos tradicionales para poder cumplir esto. Nos dejó ver muchas oportunidades de negocio. Por ejemplo, Volkswagen empezó a producir respiradores con lo que teníamos y con lo que podíamos, ¿no? Con piezas de refacciones, con piezas que empezamos a hacer con 3D, ¿no? Para poder cumplir este requerimiento, esta necesidad de dar algo a la sociedad por parte de Volkswagen. Y también, no sé si han escuchado en los últimos días, también nos ha dado, creo que a toda la industria automotriz nos golpeó, nos dejó ver que tenemos que tener muchas sinergias. Entonces, hemos empezado con sinergias fuertes con Ford. Volkswagen empezó con unas sinergias con Ford para poder producir autos eléctricos, lo cual es una sinergia muy interesante, muy importante que vamos a tener. También nos fuimos, por lo menos en Volkswagen, a la compra, y creo que no somos la única industria que también empezó a buscar cuál era la manera o la mejor manera de reactivarse, ¿no? Y compramos el 25% más de Jack en China, ¿no? Tratando de tener un poquito más de presencia en el mercado. Y para mí también las sinergias que tuvieron nuestros proveedores en relación a cadena de suministros fue en verdad destacable, ¿no? Muchas empresas empezaron a unir, vieron de qué manera podían ellos optimizar sus costos en esta época tan difícil, entendieron que es un tema más allá de una competencia, y en realidad yo creo que eso es muy rescatable, las sinergias que se pudieron mantener dentro de esta empresa. Para nosotros fue un periodo también de reflexión, porque fueron 9 semanas, ¿no? De paro, en donde en específico con los datos que nos dio ahorita Raúl, pues bueno, San Luis Potosí, el 80% de su producción es automotriz, ¿no? Entonces, casi toda la ciudad estaba paralizada durante este periodo, lo cual evidentemente tiene un efecto económico pues muy fuerte, ¿no? En las economías familiares, en la industria, etcétera, ¿no? O sea, toda la cadena se va ampliando. Lo que yo veo que va a permanecer es que durante este periodo también muchos de los directivos hicieron las reflexiones también de qué tan eficiente eres, ¿no? Tanto en la cadena de suministro, como en la administración, como en los recursos, como con los proveedores. Con toda la planta se hizo una revisión para ver qué era esencial y qué no. Entonces, este tipo de análisis te ayuda también para ver en dónde estás parado con respecto a otras plantas en el mundo, ¿no? En nuestro caso, separaron todas las plantas de Goodyear, excepto nada más en China, fueron donde siguieron la operación, porque ya ellos habían tenido su paro anteriormente. Esto te hace también reevaluar, bueno, qué planta es eficiente y qué no, y cuál no, ¿no? Ahora, también tenemos una dependencia muy grande de suministro de los países asiáticos. Yo creo que esto es en general en la industria automotriz, y al menos en nuestro caso nos estamos replanteando si esto es una buena estrategia o desarrollar proveedores locales es mejor, ¿no? Porque con esta contingencia nos dimos cuenta que tenemos una dependencia muy grande, ¿no? De proveedores que no controlamos y que no podemos desarrollar más allá de una ficha técnica o de especificaciones, ¿no? Los que sí nos dieron solución fueron los proveedores locales. Ellos es más fácil de manipular
la calidad, etcétera, para que te den un resultado más favorable, ¿no? Yo veo también el uso de nuevas tecnologías como un cambio de paradigma, ¿no? O sea, estábamos antes, y más en México, como acostumbrados a no trabajar de forma remota por muchos miedos que tenemos, y esto nos ha orillado también a ver que la gente es bastante responsable, ¿no? O sea, creo que han respondido todos muy bien y nos hemos dado cuenta de que el valor está también en las personas, ¿no? Las empresas, otra cosa que yo vi muy importante es la responsabilidad social de las empresas, ¿no? Muchas empresas pudieron haber hecho recortes, pudieron haber hecho disminución de sueldos, etcétera, y no todas lo hicieron. Entonces también te vas dando cuenta de qué empresa es socialmente responsable, no solamente con sus empleados, ¿no? Sino también con su entorno. Creo que hay muchas cosas positivas que se pueden tomar de este impacto, porque yo creo que la globalización como la entendíamos antes va a cambiar, ¿no? Yo creo que la regionalización va a tomar otra vez fuerza. Creo que con el nuevo tratado lo que vamos a tener que replantear muchas cosas, van a haber muchas oportunidades de negocio en estos momentos que tendremos que ver. Ejemplos tenemos muchísimos. Las reglas todavía no están completamente claras, pero como bien dijo Víctor, las empresas locales son las que están dando la cara. Nosotros también en Volkswagen estamos viendo de qué manera podemos localizar más piezas y no depender tanto de Europa, ¿no? o de China. Entonces, yo creo que de ahí viene un tratado muy interesante, viene una forma diferente de pensar con lo que son subproveedores de segundo, tercero y cuarto nivel, ¿no? Que normalmente ahorita los hemos dejado o los hemos abandonado un poco y donde allí es donde está, sobre todo en la cadena de valor que están generando ellos con nuestros clientes. Y también muy importante es subirnos ahorita al tren de todo lo que es la nueva cultura y la concientización ecológica que tenemos. O sea, esto también, tanto dentro del tratado como dentro de esta contingencia que tuvimos, nos hemos dado cuenta que hay una cultura ecológica un poquito mayor a la que nosotros entendemos y vamos a necesitar desarrollar proveedores y vamos a necesitar desarrollar personas capacitadas para poder sumarnos a esta nueva tecnología como país, ¿no? Hay 2, 3 armadoras pequeñas mexicanas que ya están buscando una solución de bajo costo para industrias, para autos eléctricos, ¿no? Entonces, yo creo que ahí vienen muchos retos, vienen muchas oportunidades de negocio, ¿no? Y viene también la oportunidad de remontar un poco los paradigmas que teníamos de cadena de suministros. Y yo creo que, como bien lo comentan los colegas, esto es un parteaguas que no nos va a permitir pensar de la misma manera en la que manejábamos los negocios antes. Hemos dado por sentado que las proveedurías, como han estado en los últimos años, son las mejores. Hemos sido poco desarrolladores de proveedurías locales o de proveedurías alternas, ¿no? En el caso de nosotros nos cuesta mucho trabajo porque, digo, somos un componente que va hacia los motores, entonces los centros de ingeniería, los centros de desarrollo de tecnología de las armadoras no están en México, cada uno está en su lugar de origen, Estados Unidos, Alemania, Corea, ¿no? Y cada área de negocios, del negocio de equipo original, le cuesta mucho trabajo llegar, tocar la puerta, buscar una oportunidad, hacer una prueba, ¿no? Entonces yo creo que en la medida que esta situación nos ha hecho ver la complejidad de tener una dependencia tan estrecha de un solo proveedor, el no tener una opción a la mano de un proveedor confiable que no lo vas a probar, ya es un proveedor que tiene ya una relación con el equipo original, que ya sabe cuáles son las metodologías, que ya sabe cuáles son los sistemas de calidad, que ya tiene una relación de 50 años con otras armadoras. Yo creo que en la medida que podamos hacer un poquito más flexible ese proceso de buscar esos nuevos proveedores y darles la oportunidad,
en esa medida vamos a poder colaborar más de cerca y hacer, digamos, menos difíciles estos momentos como el que estamos pasando. Yo creo que se va a dar de forma natural y paulatina. ¿Por qué? El TEMEC va a ser un detonante sin duda muy fuerte para desarrollar proveedores de la región. Otro punto muy importante que todos nos dimos cuenta fue el tema de los inventarios, ¿no? Antes estábamos acostumbrados a lo mejor a tener un inventario de seguridad más el inventario que venía en tránsito, etcétera, ¿no? Pero estabas considerando inventarios de 60, 90 días. Hoy nos dimos cuenta que eso no es viable, ¿no? Entonces, los inventarios los vamos a reducir. Queremos proveedores que estén en una semana, 2 semanas, un mes máximo. ¿Eso qué quiere decir para nosotros? Que tienen que estar los proveedores en la región de Norteamérica, ¿no? O quizás también un poco Centroamérica. Entonces yo creo que los cambios paulatinos se van a ir dando por la misma demanda del mercado. Yo no veo ya a Europa pidiendo tantos suministros, por ejemplo, a Asia, ni a América, ni nosotros a Asia, ni nosotros a América. Yo creo que vamos a cambiar el tema de globalización por regionalización, lo vuelvo a decir, porque sí veo un impacto muy fuerte financiero en donde todos nos dimos cuenta que estábamos teniendo muchas deficiencias, ¿no? Y muchas oportunidades en ciertas partes de la cadena de suministro. Los proveedores responden de forma muy rápida, entonces yo creo que se van a adaptar los proveedores nacionales y van a crecer. Ahora, creo que el desarrollo que se tiene con un proveedor nacional o regional es el mismo que se tendría con un proveedor europeo o asiático. Entonces, en ese sentido, yo creo que el trabajo de la mano se va a ir dando de forma natural. Yo no veo algún impulso o algún relajamiento, al contrario, yo creo que las medidas de calidad van a ser más severas porque vas a tener una selección de proveedores más finos, pero que te den un tiempo de respuesta menor. Y yo veo a muchos proveedores con las capacidades, al menos en el clúster del Bajío, ¿no? Que ya, porque esto ya lleva al menos 20 años, ¿no? Desarrollándose, esto no es nuevo, la industria automotriz como se ha sentado aquí en todo el Bajío y hay proveedores que están listos para este reto, ¿no? El TEMEC va a ser un punto de quiebre junto con el COVID para toda la industria automotriz. Muchos armadores ya tienen sus tier unos bastante desarrollados, ¿no? Importante es el trabajo que hay del tier 1 hacia el tier 2, 3, 4, que es hacia abajo, donde normalmente ahí es donde se pueden estar cambiando. No es tan común que nosotros direccionemos tier 2 o tier 3, les damos esta flexibilidad. Y como bien comentó Víctor, ahorita creo que es el momento adecuado de que tier 2 y tier 3 se sumen a esto. Probablemente no directamente con las armadoras, sino yo lo que aconsejaría sería más con el tier 1, que es el que tiene el contacto con las armadoras para poder hacer este tipo de negocios, ¿no? También hay otra cosa que ahorita también tier 2 y tier 3, digo, esto como una planta productiva. Ahora como industria de recambio, todo lo que son refacciones, tier 2 y tier 3 en este caso sí pueden llegar a ser un cambio dentro de la manera de ver la refacción. ¿Por qué? Porque se quita en muchos casos el tier 1, vemos directamente con el tier 2 y lo que se tiene que jugar aquí es con los volúmenes que se están vendiendo de recambios, ¿no? Pero sí va a ser muy interesante para nosotros como armadoras, por lo menos desde el lado de refacciones, que es la parte que yo veo, todo lo que son proveedurías de tier 2 para abajo, va a ser muy interesante porque son los que van a estar nutriendo a nosotros en la regionalización de las piezas. Independientemente del COVID, creo que los autos eléctricos es lo que tenemos que estar enfocando y cada día los elementos de combustión van a ir cambiando. No va a ser tampoco tan rápido como creemos, creo que estamos hablando de diferentes niveles de madurez de los mercados. Hay mercados que ya están muy maduros para una industria eléctrica de un auto eléctrico. Hay otros países como México que en este momento todavía lo que es eléctrico estamos en pañales, ¿no?
no tenemos la infraestructura correcta como para poder llegar a energizar todos los autos que podríamos llegar a tener. ¿Qué es lo que está haciendo el COVID o qué es lo que nos está obligando el COVID? El COVID lo que nos abrió los ojos es a tener, como bien lo dijo Víctor, tiempo de respuestas más rápido. Probablemente los planes que se tenían para cambiar de un motor de combustión a uno eléctrico en este momento ya no son los mismos ni pueden ser los mismos. El COVID nos deja ver que la industria está cambiando tan rápido como las tendencias que tenemos en el mercado. Y voy a poner un ejemplo. En la industria automotriz todos pensamos que cuando regresáramos iba a haber una disminución total de mercado automotriz. Nosotros tenemos que ver las tendencias en el orden de primero China, después la Unión Europea y después Estados Unidos. ¿Por qué? Porque así se fue desarrollando la pandemia. Y lo que nosotros vemos del sector automotriz en China en este momento es que las ventas subieron un 2%. ¿Cuál es el motivador? Que las personas no quieren subirse al transporte público en este momento. Entonces, está subiendo el volumen de venta en China de automóviles, y el cual nosotros obviamente no teníamos, pero a su vez, la mayor cantidad de autos que se están vendiendo son los autos ecológicos. Creo que esto tiene que ver con la generación, que los millennials antes no veían tan interesante un automóvil, ¿no? Y ahora que lo están viendo interesante algo que sea ecológicamente amigable. Por eso yo creo que lo que va a hacer el COVID va a ser acelerar esta industria del auto eléctrico. Como lo comentaba Adolfo, China es un ejemplo de lo que está pasando en el mercado, un incremento de ventas en un momento en el que todos pensaríamos que sería lo opuesto. Si bien los diferentes segmentos, al llamar así a los autos híbridos eléctricos y también la parte de los autos de gas natural, su participación incrementará de acuerdo a la región, básicamente basado en la estructura, ¿no? Es decir, en México aún no tenemos, o en Latinoamérica, no tenemos la capacidad para poder instalar todas estas estaciones eléctricas para poder suplir o cargar las unidades, pero sí existe esa capacidad para los autos híbridos. En la parte de carga, quizás el gas natural por las capacidades y las demandas de caballos de fuerza para poder mover las mercancías, nos irán guiando hacia dónde irá el mercado y las tendencias, ¿no? Obviamente, la infraestructura de cada región irá detonando esa parte de esa demanda de estos productos. Nos hubieran dicho hace 3 meses o hace 4 meses, si nos hubieran dicho que con las agencias cerradas iba a haber una venta de 42,000 autos nuevos en el país, hubiéramos dicho que a quien nos lo dijo que estaba mal de la cabeza, ¿no? Esa es una realidad. Las agencias cerraron, lo comentó Adolfo al principio, las empresas, los distribuidores estuvieron prácticamente cerrados desde el inicio de la pandemia, y el comercio electrónico ayudó a que esto no se fuera a ceros. 42,000 vehículos nuevos se vendieron en mayo. Si bien es una disminución casi del 60% contra lo que se vendió en mayo del año pasado, no se fue tan abajo como pudo haber estado en otros países. En el resto de los países de Latinoamérica, hubo países como Perú, como Chile, que vendieron 0, vendieron 100 unidades, ¿no? Eso ayudó un poco. El comercio electrónico es otro de los elementos que llegó para quedarse y que le tuvimos que pisar el acelerador también para llegar a los niveles que están teniendo otros países, y se nos está quitando el miedo. Yo creo que, no en lo personal, pero yo veo que todavía hay mucha gente en muchos niveles, tanto en el B2B como en el B2C, gente que no le tiene tanta confianza a poner la tarjeta de crédito, a saber si va a llegar el producto, si no lo van a robar o algo, ¿no? El canal de venta de refacciones de Mercado Libre
creció 600% entre abril y mayo. Entonces, es un hecho que también la práctica de ir a la refaccionaria o de ir a un punto de venta y llevar tu muestra y pedir que te dimensionen ahí la refacción que vas a comprar, que la compares y todo eso, cada vez con las herramientas tecnológicas, con catálogos electrónicos, con más información, con lo que se ha ido desarrollando en la cadena para suplir esa presencia física, esto va a crecer más. No podemos pensar que el mercado B2B o B2C va a seguir creciendo sin la ayuda del comercio electrónico. Es un hecho que está ahí y hay que aprovechar la plataforma. Yo lo que veo es la regionalización de estas actividades para que le den servicio a más de una planta, ¿no? O sea, un comprador o una persona de supply, una persona de calidad, etcétera, tiene los skills necesarios para dar soporte a más de una planta. Entonces, ¿qué proveedores pueden entrar bajo este esquema? Los que tengan catálogos. Creo que la plataforma de SAP es muy, muy conveniente para esto. Casi todas la industria automotriz utiliza esta herramienta. Y el tema de los catálogos hacen más fácil la cadena de suministro. ¿Por qué? Porque ya no necesitas a una persona teniendo puntos de reorden, no tienes errores en especificaciones, etcétera, porque ya va sobre un producto específico, ¿no? A nosotros nos ha ayudado bastante esto. Nosotros tenemos las compras de MRO que son capitalizables en Manila, pero nosotros, obviamente Manila no los compra, ¿no? O sea, Manila hace el sourcing transaccional, nosotros hacemos el estratégico. ¿Qué quiere decir? Nosotros hacemos los catálogos y ellos nada más procesan las órdenes. Yo creo que este tipo de esquemas también lo viví en 3M cuando trabajé en esa industria y es algo que está sucediendo, ¿no? Lo mismo lo tiene HP, lo mismo lo vemos con Honeywell, etcétera, ¿no? Muchas empresas ya se están moviendo para agarrar todo el back office y el front office en forma de clústeres y poder ser más eficientes. Los proveedores en donde entran, esto es una tecnología de muy bajo costo, son suscripciones que tienes que hacer, ¿no? Para poder dar de alta tus catálogos en plataformas y yo creo que nosotros como América, como América Latina, hemos estado un poco detrás de esto, pero esto ya es una realidad, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Las empresas americanas suelen migrar muy fácilmente a este tipo de plataformas porque ya hicieron el trabajo, ¿no? Yo creo que parte de las oportunidades más fuertes de la cadena de suministro es también empezar a ver en las plataformas tecnológicas para que la gente de compras, que nosotros ya somos, digamos, los que estamos en medio hacia arriba, pero vienen generaciones mucho más jóvenes donde ellos lo hacen todo por internet, ¿no? Ya el teléfono, las visitas, etcétera, están quedando también un poco de lado porque se están yendo hacia especificaciones, hacia la web, hacia compras automáticas. Nosotros más o menos el 70% de las compras las tenemos con punto de reorden automático y con catálogos, o sea, nadie los toca. Y yo creo que eso es en bastantes plantas, es el mismo trabajo, ¿no? ¿Qué es lo importante? Que en el sourcing estratégico tengas proveedores que te puedan surtir por medio de catálogos y que ellos también tengan la infraestructura para subirlos. Los herramientales en este momento en México creo que estamos en una buena fase de desarrollo. Tenemos ya desarrolladores que pueden hacerlo. Ya antes el desarrollo solamente era en Estados Unidos y China, ¿no? Ya los desarrolladores ya están llegando a México, ya hay buenos desarrolladores en México. Lo que no tenemos es en realidad la gente que meta las manos para poder hacer el herramental y de ahí surtirlo a la industria. Esto todavía está en Estados Unidos y en China. ¿Por qué no se ha podido activar esto? Obviamente porque hacer un herramental de las dimensiones que se necesitan para autos, no estamos hablando de herramientales pequeños, normalmente los herramientales pequeños para plásticos, polímeros, todo eso, estamos en un buen camino, pero por ejemplo para transformación de metales, sí se necesitan mucha inversión
Creo que en este momento todavía no se ha abierto las posibilidades para esta inversión, ¿no? Creo que no existen los recursos adecuados para poder financiar una constructora de herramientales que pueda competir con las grandes americanas o con las grandes chinas para hacer herramientales, ¿no? Pero por lo pronto desarrolladores hay. La industria del polímero en este momento en México está creciendo. Herramientales de polímeros podemos tener y es bueno tenerlo. Y creo que eso es algo que en los siguientes años se va a desarrollar en México y creo que va a ser uno de los parteaguas en México donde vamos a pasar de un mero armador, porque el día de hoy somos los más grandes armadores, pero no somos desarrolladores. En el momento que perdamos ese miedo vamos a ser desarrolladores y entonces, ¿por qué no? Hablar de un desarrollo completamente mexicano. Reevaluar las prácticas de negocio. Si bien esta situación de contingencia de salud nos está conteniendo en nuestras casas o en nuestras oficinas, hacer el mayor uso, abrazar la digitalización que llegó y el COVID lo aceleró, digitalizar aquello que se puede digitalizar, porque habrá situaciones que no podremos hacerlas de manera digital, pero sí abrazar esa parte tecnológica y compartirlo con tu red tanto de proveedores como con los clientes. Tener una mente realista y positiva, sobre todo, resumiría adaptar a tu ADN la resiliencia. Creo que eso es lo que en este momento y por los siguientes meses vamos a requerir en esta industria. Hay un punto muy importante que tenemos que nunca perder de vista. La recuperación de este sector no va a ser tan lenta, ¿no? Por dos sentidos. Uno, la mayoría de los que surtimos equipo original sabemos que más del 80% de los autos nuevos que se fabrican en México van a Estados Unidos. En Estados Unidos la demanda no va a tener un impacto tan fuerte como el que va a tener en México y eventualmente vamos a terminar, las proyecciones hablan de entre un 80-85% del volumen que tuvimos el año pasado en términos de producción de autos nuevos. Entonces la afectación, digamos, ahí no va a ser tan fuerte y tampoco es que tengamos muchas alternativas, ¿no? Dependemos completamente del volumen que las armadoras tienen planeados y de la demanda que tienen en sus ventas. Entonces la afectación yo creo que ahí no va a ser tan grande. El reto que se ve más interesante es la parte del aftermarket, la parte del mercado de reposición, por pláticas con colegas, con distribuidores, con otros fabricantes. Hemos visto ahí promedios de afectaciones de entre 40 a 50% a quienes tenemos esa mezcla de ventas entre equipo original y aftermarket, pero de 80 y 90% en negocios que solamente atienden el mercado de equipo original. Entonces, en un artículo que sacaron hace unos días en el Wall Street Journal sobre el mercado de reposición en Estados Unidos, me llamó la atención porque decía que el COVID no iba a ser un detonante para descarrilar el ritmo de ventas en el aftermarket de autopartes, ¿no? Y ya a la hora que te metes, sí hace sentido las conjeturas que toman los diferentes elementos que van tomando para hacer esa opinión, y dicen que el CEO de uno de los retailers más grandes de autopartes en Estados Unidos dice que sus ventas, los picos de ventas que han tenido durante los últimos 20 años han sido precedidos o conectados con situaciones de crisis, ¿no? Y hace sentido, las crisis hacen que la gente detenga un poquito su ansia de comprar un auto nuevo. Ya no lo vas a cambiar a los 3 años o a los 4 años como normalmente lo cambias, te lo vas a quedar un poco más de tiempo. Eso implica una inversión mayor en mantenimiento, ¿no? Implica que va a haber una demanda adicional de las autopartes que se requieren para los mantenimientos, y durante el tiempo que estuvimos detenidos, bueno, pues también la gente estuvo
esperando, ¿no? Estuvo aguantando las reparaciones desde el cambio de aceite, la afinación, con el hecho de haber detenido un semestre la verificación, también la gente deja de gastar en mantenimiento de sus autos. Esto va a regresar paulatinamente como vayamos regresando a la movilidad habitual del parque vehicular. No tenemos que perder de vista que hay 32 millones de vehículos ahí, que si bien algunos, una parte va a dejar de circular un poquito, la reactivación no va a ser de golpe y de un día para otro, esos 32 millones de vehículos van a empezar a demandar sus refacciones que han demandado por todo el tiempo, ¿no? Y no esperarnos, visualizar que no es, si bien es una crisis sui generis y que no habíamos tenido antes con estas características, no es la primera. México ha estado acostumbrado a muchas crisis y de todas hemos ido saliendo, y el sector de autopartes es un sector muy noble que empuja en una buena medida la carreta que se llama México. Entonces, ahí están los dos mercados, los dos segmentos y las dos alternativas. En ninguna de las dos vemos situaciones catastróficas, y más bien se ven recuperaciones de cierta manera y relativamente no tan complicadas. Tenemos que aprender de China porque la apertura de los mercados allá lo satisfacieron con su misma producción. ¿Esto qué nos dice, no? Que nosotros todavía no estamos, nosotros América, todavía no estamos en la posición de competir directamente con ellos. Yo creo que el reto de América es muy, muy fuerte y las oportunidades para el sector automotriz están sin duda ahí, ¿no? Yo no veo un decrecimiento en el mercado. Yo creo que las rutas y todas las nuevas gamas de negocio que se han abierto con esta crisis, ¿no? Como son las paqueterías, etcétera. O sea, han habido segmentos que incrementaron mucho las ventas debido a esto y ellas tienen que moverse, ¿no? La cadena de suministro tiene que moverse y eso nos va a detonar en segmentos a lo mejor que no estábamos tan acostumbrados, ¿no? Vamos a ver más motocicletas, vamos a ver más coches pequeños, vamos a ver más estos, bueno, como camionetas pequeñitas, no las pick-up, sino las que son como japonesas, chinas, de carga. Vamos a empezar a ver, yo creo que más ese tipo de vehículos. Yo creo que el reto para la industria automotriz es ser muy competitivos como bloque, porque no estamos jugando solos. Nosotros tenemos una dependencia muy fuerte con Estados Unidos y Canadá. Entonces tenemos que alinearnos, empezar a hacer desarrollos en México, empezar a que nos traten de igual a igual, ¿no? Fuimos o hemos sido durante muchos años el maquilador, ¿no? De Norteamérica, y yo creo que estamos en el paso que sigue. El TEMEC nos debe de dar la oportunidad de empezar a que nos vean como una fuente primaria de suministro para el mundo y para la exportación. Yo creo que esta va a ser una oportunidad muy fuerte. Se dieron cuenta de que los ahorros de capital son muy importantes, ¿no? Las empresas empezaron a restringir gastos innecesarios, etcétera, y este ahorro de capital se puede capitalizar muy bien en desarrollo, ¿no? De nuevas tecnologías para lo que viene, porque yo creo que lo que viene va a ser un aumento de demanda en el muy corto plazo, al menos yo te lo digo en la industria que yo estoy representando, en la llantera. Nosotros nuestro ramp up va a ser de 15 días, ¿no? Para regresar a producción normal. No sé las demás cómo vayan a estar, pero no vemos un declive de compras. ¿Por qué? Porque otras plantas están siendo menos eficientes, entonces alguien tiene que tapar esa eficiencia. México cuenta con un mercado muy capacitado laboralmente hablando y con muy buenos costos. Entonces eso nos deja en una posición inmejorable para tener una rápida recuperación económica. Este periodo en la industria automotriz, creo que nos dimos cuenta cómo armadoras, se ha hablado con Kia, se ha hablado con Ford, ¿no? Que gracias a que tuvimos o que tenemos algún tipo de venta por internet, pudimos no parar la rueda, pero en realidad no le dimos o no tenemos todavía la infraestructura correcta como para poder mantener esta industria a más tiempo. Entonces yo creo que ahí es donde viene muchísimo, y entre más flexibles podamos ser e incrementar todo lo que es el e-commerce,
va a ser, y las cadenas de suministro, que también, como lo comentaba ahorita, son muy importantes, creo que es donde vamos a poder arrancar de una manera mucho mejor y mantener este negocio rodando.